No todas las funciones cuadráticas cortan siempre con el eje X. Por ejemplo, en el caso de que tengamos funciones cuadráticas con ramas hacia arriba, es decir, en las que A es positivo, podemos tener que el vértice esté por debajo del eje X, es decir, que la Y sea negativa, y por tanto estas funciones tienen dos puntos de corte con el eje X. Podría pasar que el vértice estuviera en el mismo eje X, es decir, que la Y del vértice sea 0, y ese mismo vértice fuera el corte con el eje X. Pero podría también pasar que el vértice esté encima del eje X, es decir, que la Y sea positiva, y como las ramas van para arriba, es decir, el vértice es el punto más bajo de esa función, no cortaría con el eje X. Nos puede pasar algo parecido con funciones cuyas ramas van hacia abajo, es decir, funciones en las que A es negativa. Tenemos funciones en las que el vértice está por encima del eje X, esa Y del vértice es positiva, como las ramas van para abajo, vemos que la función tendrá dos puntos de corte con el eje X. Si la Y del vértice fuera 0, es decir, si el vértice estuviera en el mismo eje X, tendremos que ese propio vértice es además el punto de corte con el eje X. Y podría también pasar que el vértice esté por debajo del eje X, y como en este tipo de funciones las ramas van para abajo, es decir, el vértice es el punto más alto, al estar el vértice por debajo del eje X, esta función nunca cortará el eje X. Vamos a ver un ejemplo. Y es igual a 2x² menos 2x más 8. Si seguimos los pasos para representar esta función, como el término cuadrático de esta función es positivo, la función tiene sus ramas hacia arriba, es decir, estaremos entre uno de estos tres casos. Si calculamos el vértice, vemos que tiene como coordenadas 0,5, 7,5, es decir, el vértice está por encima del eje X, y por tanto estaremos en este último caso, una función con ramas hacia arriba y el vértice por encima del eje X, es decir, esta función no cortará en ningún momento el eje X. Si nos ponemos a calcular sus cortes con los ejes, empezamos con el eje Y, sabemos que siempre va a tener de coordenadas 0, C, es decir, en este caso el punto 0,8, podemos también calcular su corte con el eje X. Cuando apliquemos la fórmula cuadrática nos daremos cuenta de que llegamos a la raíz cuadrada de un número negativo. No existe porque no hay ningún número negativo que tenga raíz cuadrada. Por tanto, esta función no tiene puntos de corte con el eje X. Si hacemos una tabla con más valores para dar más puntos a esta función y poder representarla con mayor precisión, ya tenemos nuestro vértice y corte con el eje Y. Podemos dar valores, por ejemplo, como menos 3, menos 1, 1, 2 y 4. Teniendo en cuenta que esta función es simétrica respecto al vértice, es decir, respecto a la x igual a 0,5, sabemos que desplazándonos media unidad hacia la izquierda respecto al vértice, la coordenada y es 8, pasará exactamente lo mismo desplazándonos media unidad hacia la derecha. Es decir, la función pasa por el punto 1, 8. De cualquier manera, vamos a calcularlo con la fórmula de la función. 2 menos 2 más 8 es 8. La función también pasará por el punto 2,12 y 4,32. Y sin necesidad de hacer ningún cálculo, sabremos que la función pasa por el punto menos 1,12 y menos 3,32. Por lo mismo que antes. Yéndonos 1,5 unidades hacia la derecha, la función tiene que tener la misma altura que yéndonos 1,5 unidades hacia la izquierda del vértice. Y yéndonos 3,5 unidades hacia la derecha del vértice, la altura debe ser la misma que yéndonos 3,5 unidades hacia la izquierda. De cualquier manera, vamos a aplicar la fórmula para comprobar esto. Y vemos que 2 por 9, 18, más 6, 24 más 8 da 32. Y a su vez que 2 más 2, 4, más 8 igual a 12. Por último, vamos a representar estos puntos en un sistema de ejes cartesianos. Tenemos el vértice, el corte con el eje Y y el resto de puntos. Si los unimos, vemos una parábola con el vértice por encima del eje X, con las ramas hacia arriba, y que por tanto no tiene puntos de corte con el eje X. Vamos a ver un nuevo ejemplo de funciones cuadráticas que no cortan con el eje X. Menos 2x² menos 5.
Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en esta función cuadrática el término b es 0 y una vez tenemos esto en cuenta pasamos al primer paso. Vemos que como el término cuadrático es negativo, la función tiene sus ramas hacia abajo, es decir que estamos en uno de estos tres casos. Si calculamos la posición del vértice tendremos que la x del vértice va a ser 0 y la y del vértice menos 5, es decir, el vértice es 0 menos 5. Por tanto, estamos en este caso. Tiene el vértice debajo del eje X y las ramas van hacia abajo, lo que quiere decir que estamos en este caso. Una función cuadrática con su vértice debajo del eje X y con sus ramas hacia abajo, es decir, que no cortará el eje X. Si calculamos nuestro corte con el eje Y, tendremos que es el punto 0 menos 5, y si quisiéramos calcular el corte con el eje X sin habernos dado cuenta de que esta función no va a cortar, tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado. En este caso yo la voy a intentar resolver sin la fórmula cuadrática, despejando x y haciendo la raíz cuadrada de menos 5 partido de 2, nos damos cuenta de que esa raíz cuadrada no existe porque no existen las raíces cuadradas de números negativos, es decir, que esta función no tiene puntos de corte con el eje x, como ya habíamos predicho. Nuestro siguiente paso será hacer una tabla en la que reflejamos el único punto que conocemos, el 0 menos 5, que a su vez es tanto el vértice como el corte con el eje Y. Teniendo en cuenta que la función no tiene puntos de corte con el eje X, tenemos que calcular unos cuantos puntos extra. Por ejemplo, cuando x valga menos 2, menos 1, 1 y 2. Cuando x vale 1, la y vale menos 7, es decir, que esta función pasa por el punto 1 menos 7, también pasa por el punto 2 menos 13. Si pensamos que estas funciones cuadráticas son simétricas respecto al vértice, tendremos entonces, sin hacer ningún cálculo extra, que la función pasa a su vez por el punto menos 1 menos 7, que es simétrico respecto a 1 menos 7, y también por el punto menos 2 menos 13, porque es simétrico respecto a 2, 13. Esto lo podemos comprobar aplicando la fórmula. Y por último, nuestro siguiente paso será representar estos puntos en un sistema de ejes cartesianos y unirlos. Tenemos el vértice, tenemos los otros 4 puntos que hemos calculado y si los unimos tenemos esta forma. Como podemos comprobar, la función no corta en ningún momento el eje X.